Hola estudiantes, ¿cómo están? Este es el video capítulo 5, segunda parte. Estamos en Canvas y les recuerdo que he puesto aquí en el apartado de los recursos estudiantiles los 22 principales. Aquí los tenemos para tener a mano, para consultar. Así tenemos los 22 principales cambios fonológicos hasta el castellano medieval. Entonces, seguimos hoy con los cambios consonánticos. Los cambios suelen ser motivados por tendencias universales, tales como esforzarse lo menos posible y ajustar las combinaciones difíciles de articular y también organizar los sonidos de forma sistemática. Aunque parecen complejos, estos cambios consonánticos suelen ser motivados por unas pocas tendencias generales. La asimilación, por ejemplo. Un sonido se hace más como otro sonido, es decir, un sonido adopta uno o más rasgos, características de otro sonido. Tenemos una definición entonces de lo que es la asimilación, proceso crucial para nosotros, muy común en la evolución de los sonidos. Las asimilaciones, que son el resultado de una tendencia a reducir el esfuerzo articulatorio, se agrupan bajo el término lenición. Otra vez, ese término que quiere decir simplemente debilitamiento. Por ejemplo, entre vocales, un sonido p puede convertirse en b. La p aquí se ha asimilado porque ha adoptado la sonoridad, vibración de las cuerdas vocales, la sonoridad de las vocales contiguas, que son sonoras. Las vocales siempre son sonoras. Entonces, un sonido sordo que no tiene vibración de las cuerdas vocales, no vibran, pues se asemeja más a las vocales que sí tienen vibración de las cuerdas vocales, pues convirtiéndose en ba, que sí se articula con vibración de las cuerdas vocales. Este tipo de asimilación se considera lenición, porque requiere menos esfuerzo articulatorio, ya que ya no se tiene que cambiar de un sonido sonoro, una vocal, a un sonido sordo, la p. Y entonces cambiar otra vez otro sonido sonoro, la otra vocal. O sea, en vez de sonoro, sordo, sonoro, que requiere más esfuerzo, apa, pues simplemente tenemos sonoro, sonoro, sonoro. No tenemos que trabajar tanto. Y decimos, por lo tanto, aba, aba. Ahora, hay otro tipo de asimilaciones que no son el resultado de debilitamiento, sino de refuerzo articulatorio. Se hace más fuerte la articulación. Por ejemplo, la palatalización crea una serie de consonantes palatales que absorben la yod, yo. En el caso del grupo cla, el resultado de la pérdida de una vocal intertónica estaría aquí y desaparece, como por ejemplo en apícula, que se hace apecla, se pierde la vocal aquí, la k velar, al adaptarse al alveolar la, se hace palatal, ya. El grupo entonces, yl, algo así, resultante, sufre otro proceso de asimilación, quedando absorbida la yod en la. Y el resultado es simplemente la lateral palatal. Este es el cambio número 9. Entonces, tenemos lia, como en apelia. Este es el sonido que tenemos en inglés, por ejemplo, en palabras como million. Y fíjense, million
in English, that's the sound. It's like a la and a ya, pero pronunciadas a la vez y sale lia, ¿no? Lateral palatal. English also has various processes of palatalization. Maybe you know this, maybe you don't. But think, for example, of a word like nation. So notice how it's not nation in English. It's really that I in yon, which is really a yod, which causes that t sound, which in English is usually alveolar, to palatalize, and it turns into a palatal sound. So now you don't say nation or nation, something like that. You end up saying in English nation. So English has all kinds of palatalizing processes as well. Vale, otros cambios, como la pérdida de consonantes finales, seguramente responden también a la tendencia a esforzarse lo menos posible. La simplificación o reorganización de grupos consonánticos resulta probablemente de un ajuste de combinaciones consonánticas difíciles de pronunciar. Bueno, aquí tenemos las consonantes del latín y también las consonantes del castellano medieval. Podemos hacer una comparación y primero notamos que el castellano medieval no tiene geminadas. Latín clásico sí, geminadas, dobles. Sin embargo, en castellano medieval se pierden, no tenemos. Y también el castellano medieval tiene más fonemas que el latín debido a una serie de escisiones, a una serie de splits fonológicos. A diferencia del latín, el castellano medieval tiene africadas. Aquí no tenemos africadas, en castellano sí, ¿no? Entonces tenemos ts y ya, z, mejor, y ch, y bien. Y también palatales. En latín, ¿dónde están los palatales? No tenemos. Aquí tenemos varios sonidos palatales. Tenemos ch, tenemos sh, tenemos ya, tenemos ña. Y también tenemos la lateral palatal. Y también en castellano tenemos fricativas sonoras, como wa, z y también ya. Entonces, diferencias importantes entre los dos sistemas. Entonces, el primer cambio consonántico recibe el nombre de 1 y se pierde muy tempranamente, primer siglo antes de Cristo. En las palabras monosilábicas, esto es, las palabras que tienen solamente una sílaba, leme se pierde a veces. Este es leme final. Entonces tenemos, no siempre, a veces. Y tenemos ejemplos como yam, que se hace ya, sum, que se hace so, y también en otros casos se mantiene, pero como una nasal, como n, como n. Entonces tenemos kem, que luego da quien, y tam, que se convierte en tan, y también cum, que se hace con. Número 2, pérdida de una aspiración inicial. Este sonido es más o menos como el sonido que tenemos en inglés en palabras como hot, hit, hat, así. También primer siglo antes de Cristo, simplemente se pierde en la posición inicial. Y tenemos ejemplos en la forma de, pues, homo, y se pierde, ya no se pronuncia. Es posible que se escriba, pero ya no se pronuncia. Y también en la forma de habere, que se hace habere. También tenemos el proceso de desvelarización de wa, de la wow, wa. Este sonido es curioso porque wa tiene una doble articulación.
es labial, los dos labios, pero también es velar. Entonces tiene dos puntos de articulación y aquí se pierde el elemento velar y se hace bilabial. Entonces, para apreciar esto un poco mejor, podemos ir aquí en los recursos estudiantiles, aquí al final, Sounds of Spanish. Vamos a desviarnos un segundo y vamos a este apartado de español y vamos a buscar este sonido guau, guau. Ah, aquí está. Entonces, semiconsonante posterior. Aquí lo tenemos y no sé si se puede oír, pero ustedes pueden ver que tiene una doble articulación, tanto los labios como el velo aquí. Entonces es labio velar, gua, gua, gua. Aquí no sé si se puede apreciar, güey, bueno, gua, 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 algo así. Entonces una doble articulación y aquí se pierde el elemento velar. Eso lo deja simplemente bilabial, como wa, wa, wa. Entonces tenemos waka, waka, que se hace, bueno, waka, que se hace waka, waka. Y pues clave, clave, que se hace simplemente clave, clave, clave. Entonces, wa, wa, se convierte en wa, wa. Parece que hay poca diferencia, pero sí la hay. 6 tenemos pues ch y k, que se convierten en ch y luego en ts ante yod. Entonces estos oclusivos, los oclusivos t y k, se palatalizan ante yod y se confluyen los dos en ch y luego se despalatalizan en ts. Entonces, para verlo, tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, puteu, que se hace poteo, cambio vocálico, y luego pocho, pocho, algo así. Entonces, estos, o la T, pues se hace primero pocho y después pocho. Y después se hace dental y todavía africano, y es algo así como pozzo, pozzo. Llega a castellano medieval después, pues en la forma de pozzo, pozzo. Tenemos también lanquea, que se hace primero lanquia y luego lancha, y llega a castellano medieval en la forma de lanza, con cerilla, con esta letra. Ahora número 7, pues k se hace ch y también ts ante vocales anteriores. Entonces, igual que ante yod, la k, pero cuidado, no la t en este caso, se palataliza ante vocales anteriores, tónicas, acentuadas, como y también i. Y el resultado es ch, 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 la che. Y después se despalataliza en ts. O sea, un sonido palatal se hace dental. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos kaiku, que se hace keku, y luego cheku, y finalmente ciego, ciego en el castellano medieval. Tenemos también quera, que se hace pues chera, y finalmente cera en el castellano medieval. Entonces tenemos el número 9, palatalización de consonantes velares en grupo interior. El punto de articulación de k y g son velares, se hace anterior, se va para adelante, ante consonantes alveolares, en grupos interiores, produciendo consonantes palatales en el castellano medieval. Entonces yo creo que es un poco más fácil ver con los ejemplos. Entonces, estamos hablando de kla, ks, kt,
todos estos grupos. Y lo que ocurre es que primero se convierte en lateral palatal, se hace palatal. Entonces, apecla se hace apelia y suena casi igual, apelia, y luego apella y finalmente abella. Y tenemos x, que primero se hace is, y luego se convierte en sh. Y tenemos como por ejemplo Dixie, que se hace dice, algo así. Y después dice. Y es un castellano medieval, quiere decir dije. Tenemos los otros ejemplos, como ustedes pueden apreciar aquí también. Y todos estos se palatalizan. Estos sonidos velares, velar, 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 velar. Todos estos velares se palatalizan ante la influencia de estos sonidos alveolares. 10. Asimilación de ciertos grupos consonánticos. Entonces tenemos las geminadas. En este caso, ps se hace s. En otras palabras, esta P se hace más como la S. Y de hecho se convierte en otra S. Entonces este grupo ps se hace s. Ipse, luego da S. Y también pt. Entonces otra vez la P se convierte en T. Tenemos una geminada como dos T's. Entonces septem da sete y luego siete. Y también tenemos esta combinación MB, mba, que se hace simplemente mba, una geminada bilabial, nasal, En el latín tardío, pues palumba, que luego se hace paloma, y luego en el castellano paloma. Y también tenemos otro proceso de asimilación aquí simples, pues tenemos estas combinaciones y se hace simplemente se simplifica, por lo tanto mensa se hace mesa y se hace pues primero geminada y después se convierte en palatal, nasal palatal. Por lo tanto tenemos autumno que se hace autumno y luego finalmente ña, otoño. También tenemos 11, palatalización de l y también n ante yod. Entonces el cambio 5 da lugar a palatalizaciones como las siguientes. Otra vez el cambio 5, en hiato con otra vocal da yod. Y tenemos el ejemplo aliu que se hace aleo y después alio y después alio, estos dos pronunciados a la vez, y luego en castellano medieval, allo. También tenemos winia, que se hace wiña con yod, y después se palataliza y da en castellano medieval, se escribe así con una V de vaca, pero se pronuncia con los dos labios como fricativo. El sonido es wa, como viña, viña, viña. Y también 13 tenemos la F inicial que se aspira, se convierte en H. Entonces la F inicial pues se hace ya para el siglo XII más o menos. Y tenemos farina que se hace harina. Y luego, siglo XVI, esta aspiración desaparece. Entonces, harina se convierte en harina, que es la forma moderna. Se mantiene en la grafía la letra F hasta el siglo XV, cuando se generaliza la H en palabras como harina. Entonces, tenemos otro ejemplo. Tenemos ficu,
que se hace higo, higo y después higo. Y cuidado, la F inicial se conserva delante de ra y delante de wa y a veces, no siempre, delante de la unilateral. Entonces tenemos frigidu, que se da frío. Entonces no se pierde la F aquí en esta situación porque aquí tenemos pues una R y aquí se conserva. Y la misma historia con fonte, ¿no? Entonces este O da we, entonces tenemos este sonido semiconsonante. Entonces aquí se mantiene la F en fuente. Y también en este caso delante de una L, entonces se mantiene y flore da finalmente flor. También tenemos 14, relamiento. Ese es el proceso por el cual lateral palatal, ya, se hace ya. Es un tipo de reforzamiento, refuerzo. Tenemos una definición, pues, aquí para relamiento y dice aquí, vibración que se produce en el punto de articulación de algunas consonantes y que aumenta su sonoridad a la de las cuerdas vocales. Para nosotros lo más importante es la idea de refuerzo, se hace más fuerte, con una articulación más fuerte. Entonces, este sonido, lia, producida por los cambios 9 y 11, después se convierte en ya en castellano medieval. Por lo tanto, alio después se hace ayo. Y también apícula, primero se hace abelia y luego lia se hace ya. Y tenemos en castellano medieval abella. También la emisión súper importante para nosotros. Tenemos las oclusivas entre vocálicas, y también delante de L, delante de R. Y estas geminadas se hacen simples. Doble se hace simple. Entonces, capa entre vocales se hace capa. Gutta entre vocales, ese es el contexto, se hace simple, gota. Y buca se hace boca. Ahora, aunque no son oclusivos, este afecta también a las geminadas s y también m. Por lo tanto, s, la geminada se hace simple. Entonces, osu se hace hueso en castellano medieval. Y se simplifica y flamma se hace finalmente en castellano medieval llama. Entonces se hacen simples estas geminadas. Gracias a este proceso de lenición. Lenición a través de diferentes tipos de debilitamientos. Articulaciones más débiles. Entonces, aquí tenemos también las oclusivas sordas. Se sonorizan, se convierten en sonidos sonoros y después se convierten en fricativos. Entonces, hay dos pasos. Primero, sonorización y después fricatización. Dos golpes. Entonces, vamos a ver cómo ocurre. Entonces, primero ba y después wa. Entonces, en una palabra como cupa, se hace primero cuba, y luego cuba. Y igual aquí, capra, se hace primero cabra, oclusivo, y también sonoro, y finalmente fricativo, cabra. También igual aquí, t, d, za. Entonces, catena, cadena, finalmente cadena. Y también k, luego g, y luego g. El mismo proceso
Y el ejemplo que damos sería seguro, seguro, que primero este sonido se sonoriza, de sordo k, pasa a ser sonoro ga, y se dice seguro o seguro, y luego se convierte en un sonido fricativo. Y tenemos seguro, que es la misma forma que tenemos hoy en día en el castellano moderno. También otro proceso de lenición, las oclusivas sonoras entre vocales, ba, da y ga, se hacen fricativas y a veces se pierden. Entonces, ba se hace fricativa y kibu da lugar después en castellano medieval a cebo, cebo. Entonces, ba se hace wa. Aquí da se hace za y a veces se pierde. En este caso se pierde y tenemos crudo, crudo, que se hace primero crudo, crudo. Y aquí en esta palabra se pierde. Tenemos primero pede, pede, y luego se pierde por completo y tenemos pie, pie, pie. Entonces este sonido también ga, oclusivo, sonoro, pues se hace fricativo. Y a veces se pierde también. Entonces en este caso tenemos plaga, que se hace liaga, liaga, y también legale, legale, y aquí este sonido ga, ga, simplemente se pierde y tenemos leal, leal, la forma moderna. También se considera casos de lenición los cambios que producen sonidos más marcados. Marcados en este sentido quiere decir menos comunes o menos típicos. Tal es el caso de las fricativas y también las africadas sordas que se sonorizan en posición intervocálica. Por lo tanto, tenemos aquí s que se hace z. Por lo tanto, rosa, luego en castellano medieval da rosa. Y ts da z, se sonoriza. Por lo tanto, luces da primero luces y finalmente castellano medieval luces. Luces, ¿no? Entonces se sonoriza y también sordo, este sonido labio dental se hace pues aquí wa, wa, fricativo y también se sonoriza. Entonces esta palabra profectu, profectu se hace provecho, provecho. Curioso. 16. Tenemos la palatalización de l y también n geminada. Entonces, después de haberse terminado el cambio 14, entonces ya que se hace ya, pues este sonido lateral palatal aparece de nuevo en la lengua cuando se palataliza la geminada. Entonces tenemos caballo con geminada, que se hace pues caballo. Y también la geminada n también se palataliza y por lo tanto anu se hace año. 17. Tenemos la palatalización de estos grupos cla y fla en posición inicial. Entonces tenemos cla, que se hace pues lateral palatal. Palatalización en todos estos casos. Por lo tanto, clamare da lugar a llamar y plano luego se convierte en liano y flama se hace llama. 19. Pérdida de t, d y k en la posición final. Entonces, perdura la t en las formas verbales, por lo menos como grafía hasta el siglo XII. Entonces tenemos t, que luego desaparece, pero se sigue escribiendo, por lo menos hasta el siglo XII. Entonces, fabulat
se hace hablat y luego habla. Y tenemos este que simplemente desaparece, la D, da, da. Ad se hace A. Y k desaparece también en posición final. Y dic se hace di. 21. Ajuste de grupos consonánticos. La pérdida de vocales intertónicas a veces produce combinaciones consonánticas difíciles de articular. Para resolver este problema, estos grupos se ven simplificados, reorganizados o también complementados. Tenemos un proceso que se llama epéntesis, que es simplemente la adición de un sonido en el interior de una palabra para facilitar su pronunciación. Entonces, húmeru se hace homero y después hombro. Y luego hombro. Entonces aquí se inserta un sonido entre estos dos, porque eso es una combinación bastante difícil de articular, ¿cierto? Hombro. Se puede, pero es más fácil insertando pues este sonido ba, ba, de por medio, ¿no? Entonces tenemos hombro, porque es simplemente más fácil articular. Entonces lo que se llama epéntesis. También tenemos disimulación. Un sonido se modifica para diferenciarse de otro sonido. Los sonidos son demasiado similares, por lo tanto uno se hace más diferente. Esto se ve en homine, que después se hace omne, y después hombre, y después con epéntesis hombre. Entonces, estos sonidos son demasiado similares. Se pierde la distinción cuando se articula, ¿no? Omne, omne, más difícil. Entonces, lo que se hace es que se inserta un sonido aquí, pues ra, ra, para que sea más diferente. O en este caso, este sonido se hace R, más diferente, ¿no? Hombre, pero ahora un poco difícil, entonces se inserta, pues la B, como hemos visto aquí. Entonces, homine finalmente se hace hombre. Con los dos procesos tenemos pues disimulación, pues se hace R, más diferente. Y luego tenemos la epéntesis, que es la inserción de este sonido ba, ba, para que sea más fácil, ¿no? Hombre, hombre. También tenemos el proceso de metátesis, y este es simplemente el cambio de lugar de un sonido en el interior de una palabra. Entonces, cúmulo da luego a la forma hipotética. No tenemos evidencia, pero se supone que en algún momento se pronunciaba comlo y después colmo, colmo. Lo que pasa es que comlo, esta combinación no es muy típica, entonces la lengua quiere regularizarse, entonces es mucho más típico pues LM, y por lo tanto se ajusta por metátesis y tenemos colmo. Quizás sea más fácil ver con spátula, que en teoría daría espalda. Pero esta combinación consonántica de L no es muy común, bastante atípica para el español. Entonces el español, la lengua, regulariza esta combinación y se cambia de posición y tenemos espalda, ya que esta secuencia es mucho más común, espalda. También tenemos asimilación de este tipo, comite, se hace primero conde y luego en castellano medieval cuende. Entonces aquí la N se hace dental ante consonante dental. Entonces empezamos con una nasal bilabial, los dos labios, se pierde la I y ahora está delante de D. La D es, por supuesto, dental. Entonces la D hace que se convierta en un sonido dental.
por asimilación. Y por lo tanto, tenemos pues cuende con este sonido dental. 22, llegamos. Este es el último. Entonces, los grupos iniciales, spa y sta y ska, permitidos en latín, se rechazan, motivando la prótesis, esto es, la adición de una vocal inicial e, en este caso. Entonces, tenemos en latín sperare, esperar, me gusta como esperar, como italiano, sperare, pero no, en castellano esto no es posible, esta combinación ya no se permite principio de palabra ni tampoco principio de sílaba, por lo tanto se inserta una e al principio y tenemos esperar. Y también stare, no se puede. Entonces se inserta una e y tenemos estar. Y también tenemos scola, que luego da lugar a escuela.